Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Más bien el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hola amigos, un saludo especial para todos una vez más desde la comunidad Generación Cristo. Un grupo de buscadores y de sedientos de encontrar en la palabra el verdadero mensaje de Jesús, el Cristo. Todos los predicadores inspiramos a las personas para que el mensaje de Cristo nos lleve a la eternidad y seamos parecidos a Dios. Pero aquel que es Dios manifestado en carne quería todo lo contrario, que fuéramos parecidos al verdadero Hijo del Hombre. Su mensaje, el mensaje de Jesús, tenía que ver con que cada uno de sus hijos optara el carácter del reino de los cielos en esta dimensión, para que fuéramos faros, para que fuéramos luz, para que fuéramos sal, para que juzgáramos entre nosotros, para que no nos divorciáramos, para que no adulteráramos, para que no nos matáramos entre nosotros, para que aprendiéramos a convivir. Esa es la más grande constitución del reino de los cielos que la podemos encontrar en el capítulo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, al igual que en Lucas, todas las enseñanzas que el Señor Jesús trajo para que aprendiéramos a convivir en este mundo. Normas altísimas, como no hagas a los demás que no quieras para ti. ¿Cómo puedes ver la pajita en el ojo de tu prójimo cuando tú no ves el tronco que tienes dentro de ti? Es un modelo de pedagogía muy alto. La mejor forma de establecer que somos ciudadanos del reino de los cielos es que nuestra vida se conduce bajo esa misma manera. Saludos a todos los amigos. Creemos que el mensaje de Cristo sigue más vigente que nunca, más relevante, y no nos interesa mucho cómo se hace en cualquier lado o cómo se está haciendo. Nos interesa a nosotros enfocarnos a entender el mensaje de Jesús para que primero lo apliquemos en nuestra vida y en nuestras familias y haya una coherencia en eso, a pesar de quiénes somos y de nuestros desafíos, para que vayamos a un mensaje liberador de la Escritura, un mensaje puro en cuanto dependa de sincretismos y mandamientos humanos y doctrinas de hombres y la forma en que nos conducimos con ese desafío tan grande que es oportunidad de críticas y de juicios, como es la forma en que se maneja la parte financiera en las comunidades. Estamos aquí porque creemos que no existe nada más elevado, ni un propósito más grande que el de ser parte del servicio de Cristo como embajadores. Su amor nos inspira y nos coloca una sana ambición de querer emular sus comportamientos y su conducta. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Dios que excede a todo conocimiento, que es inexplicable y que se interpreta en la dimensión de lo celestial. Estamos hoy mirando un tema, hemos estado entendiendo qué es el reino de los cielos, qué se puede lograr en el reino de los cielos, cuál es la dimensión en la que está Dios, qué tan grande y representativo es este mensaje, para que nos esforcemos cada día en poder ver lo que no hemos visto, como oraba Eliseo por su siervo Jesse un día a Dios. Abre los ojos de este siervo para que pueda ver que mayor, voy a ponerles un poquito más, voy a parafrasear, porque mayor, mejor, más grande es el reino de los cielos, porque mayor, más poder es lo que se puede hacer en el reino de los cielos. Pero para eso necesitamos abrir los ojos espirituales y entender la grandeza de esta dimensión y ver nosotros cómo nos relacionamos con esa visión, lo cual es algo muy personal, por supuesto, porque es entre Dios y cada persona. El apóstol Pablo, este gran líder espiritual,
En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, habla sobre la necesidad de que nosotros ya como hijos de Dios trascendamos las cosas, trascendamos la religiosidad. Recordemos que la iglesia o la asamblea o la congregación del siglo I, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, casi todos fueron judíos. Casi todos fueron judíos, gran parte. Después del capítulo 10 entra, bueno, primero ingresa un protagonista del Evangelio a los gentiles, que es Pablo. Y entra en escena Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que es el primer gentil que públicamente se convierte y queda registrado en las Escrituras. Quiere decir que la mayoría de las creencias erróneas con las que tuvo que lidiar el pueblo del Señor, todos esos desafíos que enfrentó el pueblo del Señor en el siglo I, muchos de ellos tenían que ver con judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar es optar o promover en la acción de culto, en la vida de culto, las mismas enseñanzas que tenían los judíos. ¿Alcanzan ustedes a imaginar esos judíos religiosos que se les había dicho que no podían comer blanquillo porque no tenía escama, que no podían comer conejo, que no podían comer muchas cosas? Los judíos tenían una cantidad de ideas en sus cabezas: que no comer aquello, que no comer lo otro, que no comer morcillita, que no comer una cosa, que no comer la otra. Y llegaron unos cristianos gentiles. Es como la forma de dividir los dos grupos de pueblos que hay, a excepción del pueblo del Señor, porque en el pueblo del Señor desaparecen las barreras raciales ya. Pero hablemoslos para entender que eran gentiles, como nos llamamos hoy en día, nosotros los seres humanos nos llamamos a los que no creen como nosotros paganos. Un error que debemos corregir. Ya nosotros tenemos que aprender a entender que como embajadores debemos es unir, ¿de acuerdo? Pues los gentiles no creían en absolutamente nada, y como hay versos bíblicos que dice que ustedes eran el gran tesoro, el pueblo de Dios, sacados, allá pues creían. Los judíos trataban a alguien que no fuera judío como un perro. Así que empiezan a llegar gentiles a la iglesia, a la congregación. Y entonces les quieren colocar todas esas cargas, que hay que comer esto, que hay que comer algo. Entonces ahí hablaban hoy se habla de comer kosher, ¿cierto? Y incluso cristianos que ya se volvieron al judaísmo, pues quieren comer kosher, guardar el sábado, verduras, porque se cree que con eso se purifica el cuerpo. Si escuchan a César Vidal, es demasiado duro con esas expresiones, además de un poco muy chistoso, diría yo, con un buen sentido del humor, un poco morboso a la hora de decir eso. Eso pasó en ese capítulo 14 del libro de los Romanos, que se empezaron a decir que los más consagrados eran los que no comían, con los que sí comían, que los que no comían, que eran mejor que los que guardaban el sábado, los que guardaban el domingo. Y Pablo tiene que escribirles una carta y les dice: ustedes están perdidos todavía en la religiosidad, todavía siguen guardando ritos humanos y circunstancias humanas, que ya lo había expresado o lo va a expresar más adelante en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, cuando le dice: si habéis resucitado con Cristo, ¿por qué os sometéis a mandamientos humanos como no toquéis, no comáis, no guardéis? Porque también allá se presentó un problema con el día de reposo, que tenían que guardar el sábado. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, estaba leyendo este verso esta mañana y me volaba la cabeza, cuando él dice, ahí voy a parafrasearlo para que se entienda un poco lo que Pablo quiso decir. Hay muchas personas en el pueblo de Dios que piensan que por hacer ritos o vestirse o hacer cosas son más puros. Y él lo explica, léalo en el capítulo 2 de Colosenses, después del 10 en adelante. Él lo explica. Cosas que pareciesen o pueden tener alguna reputación de culto, pero no tienen ningún poder, escuchen, sobre los deseos de la carne, sobre la concupiscencia, sobre el ser interior. No ayuda en absolutamente nada. Porque a veces juzgamos que porque alguien viste de una manera o de otra manera es más espiritual que otra. Claro, siempre debe haber una proporción, por supuesto. Siempre debe haber
una buena ética espiritual y una buena norma espiritual para eso, para que no nos pasemos al otro lado. Pero Pablo en el capítulo 14 a la carta a los Romanos lo explica muy bien. Y entonces, por eso es que ese verso, que cuando lo leemos huérfano no lo entendemos, se presentó una disputa entre ellos, entre quienes eran más espirituales porque comían o no comían, o guardaban un día o otro día no lo guardaban. Entonces Pablo les dice, dejen que cada uno se relacione con Dios. Si alguien cree que comer algo, no, que no pueden comer, imagínense ustedes, los marranitos van a sacar un sindicato porque un judío no puede comer cerdo, no puede comer puerquito, imagínense perdernos esas costillitas de cerdo. Entonces, seguro algunos hermanos estaban comiendo costillitas de cerdo a la barbecue y unos hermanos judíos los vieron, ¿cómo les parece? Dijeron, no, ustedes son paganos porque ustedes están comiendo cerdo. Es solo un ejemplo para traerlo con mucha claridad. Sufriríamos seguramente mucho si no pudiésemos comer esos chicharroncitos, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice, oye, pero ustedes, ¿por qué se convierten en una piedra de tropiezo? Si para el hermano comer chicharrón no tiene ningún problema, es la fe de él. Cuando él se come ese chicharrón, él le da gracias a Dios por este chicharroncito y está agradándole a Dios. Pablo tiene que ser una teología para liberar a la gente de la religiosidad, porque allá ellos decían, si este no come, si este come, si este va, si este no hace, se estaban juzgando. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Así es. Es por eso que cuando no entendemos este antecedente, no sabemos por qué eso quedó escrito ahí. Él les está explicando eso. Y él dice, no se conviertan ustedes en un obstáculo para alguien. ¿Cierto? Pero pues todos los que estamos aquí y nacimos en algún momento, nos enseñaron que el listado de cosas que eran pecado eran muy grandes. Pero veíamos que en el exterior se pudieran ver muy consagrados, pero veíamos actitudes, o nosotros mismos las teníamos, chismes, peleas, pleitos, envidias, injusticias. Entonces decía, ¿de qué sirve que opten modos de comportamiento de vida externos cuando la injusticia sigue en el corazón? Es lo que Pablo está enseñando. Bueno, el Señor Jesús se los dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, que aman las vestiduras y todas estas cosas, pero por dentro siguen igual. Es lo que Pablo está enseñando aquí en esta carta. Entonces, ¿por qué juzgan eso? Por eso empieza a decir, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y entonces les dice, es algo mucho más elevado. Es justicia, es paz y es gozo. La palabra justicia hay que saberla interpretar desde qué contexto se dice. Si es desde el contexto de Dios hacia nosotros, es que Él nos posibilitó para que nuestra relación con Él quede restablecida. Es lo que significa justicia. De cuando se trata de Dios hacia nosotros. La justicia de Dios no es como cuando un esposo o una esposa por allá herida dice, yo se lo dejo a Dios que Él hace justicia. No, no, no se refiere a eso. Y además qué peligro que uno le pueda tener que decir eso a Dios. No. Cuando se dice, se reveló la justicia, dice que el Evangelio se revela para justicia. Es la provisión de Dios para presentar al hombre justo delante de Dios. Se trata de esa manera. Pero desde el punto de vista del reino, Él es justo en darle a cada uno su retribución. Dios pagará a cada uno según su retribución. Que lo tengamos en cuenta. Y nosotros como ciudadanos, en otro plano, para nosotros tiene otro significado. Y es la forma en que convivimos como justos. Y es la balanza de equidad con quienes somos y con los talentos y con lo que Dios nos da. No crean que Dios nos dio a nosotros las cosas solo para nosotros. Nos dio para que nosotros sirviéramos y fuéramos instrumentos. Entonces la justicia es uno de los pilares fundamentales del reino de los cielos. Paz. ¿Por qué la paz? Porque es una paz que va más allá. Y si les digo algo, yo pensaría que la necesidad más grande del planeta es lo que Jesús ofreció, paz en la mente y el corazón. Analicémoslo y verá que la paz pareciese ser el hambre
el alimento anhelado de las almas hambrientas de los seres humanos. No hay paz. Nos levantamos pensando en muchas cosas, nos acostamos pensando en muchas cosas, todo es una carrera. No hay paz, no hay paz. Necesitamos que a nosotros se nos refleje la paz, pero si nosotros como cristianos nos escuchan hablar y somos un quejambre, ¡ay! ¡Ay! No somos embajadores de la paz. Y si le preguntamos a un auditorio, ¿quiénes son llenos del fruto? Pues todos tenemos paz y gozo, ¿cómo les parece? Es el ser un embajador del reino de los cielos, es porque nosotros mismos empezamos a vivir eso, justicia, paz y gozo. Seguramente vamos a profundizar, si nos queda tiempo, en el próximo devocional, que es más profundo. ¿Por qué justicia? ¿Por qué paz y por qué gozo? El gozo es como cuando emana de una roca agua. Y uno dice, ¿de dónde sale esa agua? ¿Por qué brota esa agua tan cristalina? El gozo es algo que sale del corazón. La felicidad es algo que llega al corazón. Por eso la escritura no habla de la felicidad. Antes de empezar este devocional, volví a comprobar el significado de la palabra felicidad en el diccionario de la Real Academia Española y dice estado de ánimo que se obtiene cuando se tiene una posesión o un bien, que era lo que hablábamos ayer, los epicúreos, que son el placer. ¿Qué es felicidad? Tenerlo todo. O sea, hay que tenerlo todo, sí, todo, todo, todo. Nada de que nos pase nada mal. No, la palabra del Señor no habla de felicidad. Habla en la versión Reina Valera, dice regocijaos, estar siempre alegres, alegres de corazón. Así que el gozo es una provisión del Espíritu. No es que el Espíritu sea otra persona, no. Es la manifestación de Dios en esa versión para que opere en nuestro lenguaje espiritual y nos provisione eso que nosotros no podemos dar. ¿De acuerdo? Y no es que tampoco nosotros, no es que Él nos secuestre, nos posibilita para que yo ahora elija amar. Por eso el apóstol Pablo dice, del Espíritu, además de que no dice el fruto del Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ahora que yo tengo el fruto del Espíritu, no es que ya no pueda ponerme de mal genio. Yo sigo colocándome de mal genio, sigo gritando, sigo siendo impaciente. Es increíble eso, pero me posibilita. Por eso Pablo dice, Gio, deje la gritería. Gio, deja la peleadera. Gio, deja el berrinche. Gio, deja el egoísmo. Gio, deja la pataleta. No es que el Espíritu me quite eso. No, me eleva el nivel de conciencia. Me da un punto de apoyo. Y ahora puedo yo elegir, apoyado en Él, tomar esa actitud. Es el reino de los cielos, la constitución del reino, que está basada en el amor, en ese capítulo 13 y 14 de Romanos. Es increíble. Dice, si ustedes aman a su prójimo, ya cumplieron la ley. Escuchen, porque el amor no busca dañar a nadie. Entonces, como ciudadanos del reino de los cielos, debemos estar sopesándonos cada día si nosotros vivimos bajo esos pilares. ¿Eres tú un mensajero de paz? ¿Eres tú un mensajero de justicia? ¿Eres tú un mensajero de gozo? Esas son tus credenciales. Tanto que el mundo alrededor tuyo es tan sediento, te ve a ti como ¿qué? Como un faro. ¿Sí lo han dicho? Para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y por esa luz glorifiquen a Dios. Para que tú seas como la sal, para que evite la corrupción del mundo y las personas se pierdan cada vez menos en sus caminos. El reino de los cielos es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Como lo dice ella, un fruto. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente tema, en el siguiente episodio. La paz del Señor.